Muy bien. Saludos a todos. Mi nombre es Peter Jandrich y soy el presidente de la sesión. Bienvenidos a este simposio internacional sobre democracia, ciudadanía mundial y educación transformadora. Nuevas perspectivas para entender, involucrarse y actuar juntos. Les agradezco a los organizadores por haber hecho todo esto una realidad. Ha sido muy difícil organizar esto, dado el contexto actual, pero es muy importante realizar este tipo de eventos. En la sesión de hoy estaremos abordando el tema de la pedagogía crítica y crisis en los Estados Unidos. Es un honor y un privilegio y presentar a Antonia Darder y Peter McLaren, nuestros ponentes de hoy. Voy a explicar un poco cuál es su experiencia. Peter va a empezar, así que le presento primero. Peter McLaren es un profesor distinguido en estudios críticos en el Colegio de Estudios de Educación de la Universidad Chapman. También es codirector del proyecto democrático Paulo Freire. Es profesor emérito de liderazgo educativo en la Universidad Miami de Ohio. También es director honorario del Centro de Estudios Críticos en Educación en el Northeast Normal University, Changchun, China. Es el fundador y director honorario del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica en Enseñanza en México. Es uno de los críticos, arquitectos, teóricos del movimiento contemporáneo de educación crítica. También tenemos a Antonia Darder, que es titular de la Cátedra Presidencial Livy en Liderazgo Deontológico y Moral de la Escuela de Educación de la Universidad Loyola Marymount. También profesor de la Universidad de Illinois en la sede urbana Champaign. Durante más de 30 años, su trabajo se ha enfocado en temas deontológicos, derechos lingüísticos, educación continua y justicia social. Ahora trabaja en la relación crítica entre diferentes movimientos y temas educativos. Antonia se ha enfocado en los temas de racismo, economía política, justicia social. Eh, También quisiera decir que sus estudios han tenido que ver con mi propio trabajo, así que es un gran placer tenerla aquí presente eh, por todas sus contribuciones tan importantes y fundamentales a nuestro campo de estudio. Peter hablará durante 20 minutos. Antonia le seguirá en los próximos 20 minutos y los últimos 20 minutos serán reservados para la discusión. Peter, a usted la palabra. Muchas gracias, Peter, por su presentación. Aquí es muy temprano por la mañana, así que voy a desearles buenos días a todos, sabiendo que puede ser de noche ya en otros sitios. Con el ataque en el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por el expresidente Donald Trump y sus fanáticos y coordinado con la policía y el ejército y con participación militar y ex militar, con estas, estos recuerdos todavía en la cabeza. Los estadounidenses están lidiando con el hecho de que uno de cada cuatro estadounidenses y uno de cada cinco canadienses creen que la democracia es una mala forma de
controlar las sociedades y los países y preferirían una mano dura en lugar de tener elecciones democráticas. Casi la mitad de los millennials comparten esta creencia. Parece que la democracia no se mantiene de manera autosuficiente. Según un centro de datos en Moscú, el 70% de los rusos ahora aprueban a Stalin y sus políticas. Así que estamos en un momento histórico muy difícil. Vamos a hablar de esto más adelante. Tengo algunas preguntas acerca de la pedagogía crítica, dado el contexto que he intentado describir. ¿Es, es algo solamente muy temporal esta pedagogía crítica que desaparece rápidamente después de lo que sucedió o lo que nos dio Paulo Freire con su movimiento de justicia social y cómo está cambiando ahora la cultura del consumismo? Los educadores críticos ahora son personas que simplemente comparten su información intentando convencerle a la gente que sacrifiquen los elementos de una vida fácil. Freire se ha convertido en alguien para los estudiantes, alguien a quien citar simplemente para que los estudiantes puedan terminar sus estudios y graduarse. O sea, ha perdido todo su significado. Estamos en una edad de fascismo. Bueno, pero todas estas preguntas son muy cínicas. Si el trabajo de Freire se ha modificado, se le ha quitado su fuerza hasta el punto en el que ya no lo tomamos muy en serio. Si es el caso, ¿por qué? Entonces, antes de su inauguración en el año 2019, el presidente brasilero Jair Bolsonaro publicó en Twitter, uno de los objetivos es de sacar a Brasil del fondo de la lista de los países respecto del sistema educativo. Querían Bolsonaro cambiar el sistema para sacar a Paulo Freire de este contexto educativo brasilero, pero el trabajo de Freire en este momento es más relevante que nunca en el pasado. Para mí, hay que entender los sistemas de mediación que nos ha hecho complacientes y personas que aceptan todos los problemas del mundo, el militarismo, la supremacía de los blancos, supremacía y también el excepcionalismo estadounidense. Necesitamos a la educación para cambiar la educación, para tener una clase que persigue sus intereses personales y que habla sobre cómo debería ser nuestro futuro social. Necesitamos un movimiento masivo social desde abajo. En la economía global se utiliza como forma de conseguir lo que quieren las clases altas. Tenemos la inteligencia artificial, el análisis de los datos, tecnologías nano y biotecnología, impresión 3D.
todo esto pues, no será fácil de cambiar, pero es necesario mientras que seguimos con la transformación de este estado en el que los estados tienen el control de la tecnología. Aquí apreciamos la espontaneidad de las prácticas masivas como Black Lives Matter, por ejemplo. Son expresiones de nuevos avances teóricos y de ahí surgen nuevas tácticas y prácticas, pero esto es un tipo de teoría. Y la práctica es una forma de hacer historia, como la historia se debe entender como la esencia y el objetivo de la práctica humana. Toma eh, significancia a medida que vayamos avanzando. Pero ¿qué significa operacionalizar la pedagogía crítica? A través de los años se ha repensado la pedagogía crítica como investigadores, trabajadores culturales, pero recientemente me parece que el trabajo de Josh Wynn y Mike Murray ha contribuido a proyectos importantes en el que estamos convirtiendo a la universidad desde una corporación neoliberal a un espacio donde tenemos agentes, actores más libres. Quiero terminar con una descripción de sus iniciativas. Profesores y estudiantes juntos se convierten en actores activos en la historia. En lugar de ser influido por la historia, ellos influyen la historia. Los campus universitarios deberían, en mi opinión, ser lugares de solidaridad con movimientos sociales viejos y nuevos, con uniones, sindicatos de profesores abiertos a nuevas iniciativas. Y esto en el modelo de la cooperativa de los trabajadores y no en corporaciones. Estos valores cooperativas que podrían influir en esta reestructuración de las universidades, como dice Wynne, incluyen la solidaridad, la equidad, pero los principios de la membresía abierta, la participación abierta, la autonomía, la independencia, formación educativa, cooperación entre cooperativas y una preocupación por la comunidad. Todos estos elementos son esenciales. Así que la plataforma para crear cooperativas de trabajadores y tener un capitalismo cooperativo, hay que utilizar el modelo cooperativo para esto. Reproducen el trabajo en forma de trabajo de los estudiantes. La producción de valores existen como una comodidad, pero con Wynne y otros investigadores, yo hago un llamado para una transformación de las universidades para producir conocimiento, nuevos tipos de conocimiento social con propiedad común y con una distinción entre lo público y lo privado para crear algo que sería bueno para la comunidad. Esto incluye un nuevo tipo de relación entre los profesores y los estudiantes y equidad, mutualidad, en términos de la división de la labor. Ahora, basado en estos nuevos cambios, necesitamos algo que en el que predomina la agencia
tendríamos nuevos currículos con luchas políticas incluidas. Hay mucho trabajo por hacer para lograr esto. Para concluir, la pedagogía crítica seguirá siendo una fuerza fundamental para transformar estas relaciones. Los intelectuales, activistas sociales, agentes políticos que pueden trabajar con conocimiento de lo que sucede dentro del aula. Estas personas no pueden separarse de la comunidad o de la mesa de los que controlan la educación, los sistemas de educación, etcétera. Muchísimas gracias, Peter, por toda esta descripción. Antonia, adelante. Muchas gracias, Peter. Es un placer. Estaba intentando decidir de qué hablar hoy día y finalmente decidí enfocarme en algunos comentarios relacionados a la pedagogía crítica, porque no creo, como lo creen muchas personas, que la pedagogía crítica es una moda que surgió en los años 80 y que se fue para otro lado. En vez de esto, quisiera abordar algunos temas rápidamente y al final tendremos un momento para hablar de esto. En los años 90, los investigadores desarrollaron trabajos que siguieron el trabajo comenzado por Perón, Hooks y diferentes personas para abordar en profundidad los temas de inigualdad, desigualdad relacionados con género, racismo, sexualidad, discapacidades y el medio ambiente. La gente ha estado preocupado por este tipo de discurso y muchas veces la pedagogía crítica no aborda este tema, pero no fue la labor de la pedagogía crítica. La labor de la pedagogía crítica ha sido proporcionar estos principios que pueden entrelazar las discusiones en formas en las que se incluye la historia del conocimiento, la economía, ideología, críticas, la noción de la hegemonía, pero la importancia de la resistencia práctica, diálogo y la evolución de la conciencia común. Engagement of these ontological and epistemological principles in the production of knowledge that gives rise en la to a producción del conocimiento que nosotros llamamos pedagogía crítica. Es de la misma manera, la crítica importante se ha producido y se ha generado en la manera en que las influencias occidentales se relacionan con los principios filosóficos y, y la forma en que se divide dentro del trabajo de la pedagogía crítica. Fuera de este ámbito se hace invisible o se considera irrelevante o no existente. Es importante reconocer que más allá de estos principios filosóficos de la pedagogía crítica, hay elementos críticos que quedan allí como los movimientos sociales que son esenciales para este trabajo y los educadores críticos y los investigadores han estado en las salas de clase, en las comunidades y en sus vidas personales a través de una conciencia crítica, hacen un esfuerzo para darle sentido al mundo y a tomar decisiones acerca de sus prácticas en una manera bastante reflexiva. Son importantes para conectar nuestra vida cotidiana a todos los investigadores, actores, profesores, a un proyecto de liberación crítico más amplio. Y si se pierde un elemento, no es solamente
una pedagogía crítica por sí, sino una pedagogía crítica que tenía que ser parte de un proceso revolucionario más amplio de transformar y reinventar la sociedad. Entonces, este punto es, bueno, se enfrenta a una práctica que no ha sido activa, un individuo que no tiene una posición política clara y comprometida con la liberación, un sentido de coherencia, de integridad en su proceso de enseñanza. Entonces, esto es para decir que la pedagogía crítica tiene que ser una pedagogía viva que esté más allá de nuestras comunidades y que entre en la arena de nuestras relaciones cotidianas. En mi experiencia, muchas personas se llaman pedagogos críticos, pero hay que ver, hay que vivir comprometido y de manera consistente con ese compromiso, con ese pensamiento, de manera humilde y abierta. Y Paulo Freire sigue siendo el ejemplo de un educador crítico que vivió según su práctica en todos los sentidos. Hoy vivimos en un ambiente que no es libre y lo que hay que hacer es ver lo que sucede en Palestina. Es una situación horrible en Palestina y es frustrante para mí saber que en muchos salones de clase esto está sucediendo y no hay conversación al respecto. Entonces, cotidianamente tenemos fuerzas de represión que son exclusivas, que son represivas y hay relaciones que sistemáticamente impiden la formación de una educación revolucionaria. Y es desafortunado los resultados en la mayoría de los conflictos donde hay contradicciones, individuos que se consideran que están a favor de una justicia social, pero esto puede resultar en deshumanizar formas de interacción, por ejemplo, cuando un patriarca occidental, por ejemplo, crea ansiedades y tensiones no necesarias. Teniendo esto en mente y hablando de las luchas de la pedagogía crítica, hay que reflexionar y estar consciente de todo lo que tiene que ver con el compromiso personal y aplicar nuestra pedagogía crítica y nuestra política y ver cuáles son nuestras fragilidades en la lucha por la humanidad en el contexto humano y de la sociedad. Y la revolución de la justicia no es un vacío, ni tampoco la formación como educadores críticos o investigadores. Desafortunadamente, hay muchas dificultades que hemos visto están presentes en las relaciones pues con la pedagogía crítica, así sea intencional o no. Muchos pedagogos críticos, ser crítico es un método para reclamar en vez de una práctica revolucionaria. Y ya esto hace que surjan preguntas prácticas, bueno, al respecto. Entonces, hace falta en estos tiempos difíciles más que nunca la disposición de crear una relación con camaradería para apoyar nuestra formación política, crítica, pedagógica y luego con nuestras comunidades. Y pareciera que no hay manera de que podamos profesar y vivir y actuar como pedagogos críticos si estamos alienados de los demás y si nuestras raíces nunca llegan al suelo. Entonces hay que estar dispuesto a hablar y criticar diferentes perspectivas con lo que está fuera del campo y este no es el caso. Entonces no puede ser liberador en nuestra práctica y al mismo tiempo estar silenciosos con perspectivas con las cuales que no estamos de acuerdo o no nos relacionamos. Entonces hay que movilizar nuestras capacidades democráticas con mayor curiosidad, solidaridad y apertura. Hay muchas diferencias y desacuerdos y cosas que se producen en el mundo y están relacionadas con nuestras luchas históricas por nuestra supervivencia. Entonces, no es que uno llega
y uno reclama que esto es una posición o una verdad, sino ver cómo comprometernos y entender la importancia y la necesidad democrática de diferentes maneras de conocer y estar en el mundo y tener posiciones diversas, historias diversas que han influido nuestro entendimiento como educación en la sociedad. Y ver cuáles son las diferencias de perspectiva, sobre todo cuando tomamos el tiempo de integrarnos, de ver cuáles son las consecuencias humanas de diferentes prácticas, sobre todo la transformación de las escuelas y el mundo. Por lo tanto, apoyo y aprecio los esfuerzos para traer diferentes puntos de vista en la pedagogía crítica y que conversen unos con otros, sobre todo cuando estas vistas están expresadas con un deseo genuino de construir solidaridad en nuestra diferencia y que nuestras luchas sean el enemigo común, no nosotros los enemigos, sino el sistema de avaricia, de poder, de imperialismo que sigue creando guerras entre los más oprimidos. Entonces, la pedagogía crítica tiene que verse como algo que es abstracto y que no sea difícil pues integrarse en ella. Se relaciona más bien con el fragmento y las maneras en la formación de los profesores, cómo se hace, donde la pedagogía crítica es otro método que aprender. Hay que pasar del concepto crítico de pedagogía crítica, ir a la arena donde se ejerce esa práctica de pedagogía crítica. Por ejemplo, los educadores deben hacer las preguntas típicas con respecto al contexto donde están, cuáles son las realidades históricas de esas escuelas, de esas comunidades, de esos salones de clase, cuáles son los temas importantes con las relaciones que tienen, cuáles son los enfoques pedagógicos mejor adaptados para las diferentes poblaciones en términos de lenguaje, de enfoque, de currículo, de entorno de salón de clase. Esta distancia, este aprendizaje a distancia está trayendo el tema de preocupación con respecto a la educación que se adapte pues a un aprendizaje. Entonces los educadores críticos pues tienen que dar oportunidades a los estudiantes de que se entiendan a través del pensamiento crítico sus diferencias, sus puntos en común, que entiendan las exclusiones y la complejidad de su humanidad diversa. Su información intelectual es crear todo lo necesario para que haya buenas relaciones y que pueda pues tener una presencia en la vida cotidiana, ser de inspiración, crear las condiciones en el aprendizaje en línea, pues encontrar maneras de funcionar para los estudiantes en vez de tener diálogos que son tan críticos y que son tan importantes para la pedagogía crítica. Los estudiantes ahora van a tener que aprender en espacios ahora aislados, donde están solitarios. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estudiantes? ¿Cuál es el impacto también con los educadores que están entrando en estos espacios virtuales y donde ahora se tiene pues una memorización y cuantificación del conocimiento y se pierde todo este proceso de socialización y desarrollo de fuerzas y construcción de un conocimiento participativo y donde hay donde hay una interacción, donde se comparte? Entonces tenemos que preocuparnos con la manera en que nuestra enseñanza virtual ha desfigurado la enseñanza. Estos salones virtuales es difícil, es mucho más difícil, es tedioso, más tedioso que antes. Los profesores ahora tienen que funcionar como mediadores tecnológicos y pues están entrando en esta cultura virtual. Entonces hay preocupaciones con respecto a cómo esos espacios virtuales están siendo utilizados y lo fácil que es vigilar ese espacio. Sabemos que
en política fascista en Estados Unidos o en otros lados, rastrear un sospechoso, un joven, un miembro de un grupo, hacer un rastreo, por ejemplo, también en Chile. Se hacía una vigilancia sistemática que utilizaba medios para hacer un rastreo. Entonces me pregunto cuáles son las maneras en que estas tecnologías van a ser desplegadas hoy en día. Entonces, la verdad es que la mayoría de los profesores, de los educadores, y esto es algo que me llama la atención, hablamos acerca de pedagogía crítica en los que estamos en el campo, pero la mayoría de los educadores en los Estados Unidos no entienden lo que es la pedagogía crítica. Hay un fenómeno de colonización de la educación y tiene que ser discutido por una mayor comunidad a través de la participación, en llevar a los educadores a un proceso de pedagogía crítica. Hace falta un movimiento revolucionario en la educación que se centre en la necesidad de profesores con un pensamiento crítico. Y esto tiene que servir como un colectivo o redes de comunidades de educadores, que pero lamentablemente el problema en una sociedad capitalista es que la gente no ha desarrollado un sentido de participación en movimientos o trabajar con otros de manera común como parte de su formación democrática participativa. Y esto es más cierto hoy que nunca. Hace falta que se haga un trabajo colectivo fuera de las instituciones, porque muchos de los problemas con los que estamos luchando para transformar la educación requiere de esto. Entonces hay que entrar en los colectivos de educadores para apoyarlos y ver cuál es el espacio que se pueda crear para la reflexión en la comunidad, para activar las prácticas de pedagogía crítica. Hay ejemplos excelentes de este trabajo que se ha hecho en los establecimientos mm, tradicionales a través de los sindicatos o en Los Ángeles, en Chicago, donde se ha trabajado con la comunidad, con los estudiantes, con los padres, con los profesores y llevaron a cabo acciones que permitieron mejorar las condiciones de los educadores, mucho más allá de solamente incrementar su sueldo. Movimientos de organización social, pueden ser sindicatos. Hace falta educadores que puedan comprometerse con un mundo que sea más justo socialmente y establecer una relación con el mundo de la educación, con campañas comunitarias, esfuerzos y acciones nacionales en diferentes temas que sean además de la educación, por ejemplo, la inmigración, la vivienda, es decir, tener un impacto en la manera en que pensamos en la educación. Es una manera esencial de tener un impacto en el bienestar de los estudiantes, de los profesores y de los padres. Y el hecho de que haya neoliberalismo incrustado en la educación no es algo nuevo. Entonces, como esto, la educación neoliberal se entiende como una extensión de un aparato hegemónico mucho más amplio y es mucho más complejo que esta noción de hegemonía que busca el consentimiento de los estudiantes y de los profesores, de manera que hace que ellos actúen en contra de su propio interés. Entonces, argumentaré todo esto mientras estemos en un sistema donde se acumula el capital basado en el interés de una cierta clase. El capitalismo es un capitalismo, neoliberalismo, poco importa el término que se utiliza, va a frenar los esfuerzos por una pedagogía crítica. El sistema educativo va a seguir hostil ante los esfuerzos y negar una pedagogía crítica en el seno de las comunidades. Nosotros durante años pensamos que se está socavando el
la situación del modo de vida de las personas y el COVID-19, vemos que las prácticas capitalistas tienen un plan que han resultado en el empobrecimiento de las mujeres y la comunidad pedagógica crítica se tiene que organizar en interés de los más oprimidos. Y hay que repensar la manera en que trabajamos, cómo encontramos los problemas, los detectamos y detectar cómo nos dirigimos a la resolución de los problemas. Los investigadores se han eh, separado de la manera de pensar de los demás. Hay que hablar de solidaridad, de transformación. Hemos hecho poco para cambiar las expectativas de prácticas dentro de nuestra propia esfera de influencia. Hay que hacerlo y esto pues será una tarea muy difícil dada las diferentes condiciones laborales en las universidades, pero ha habido momentos importantes donde se han presentado oportunidades para hacer las cosas de manera diferente y los académicos no lograron las consecuencias es que seguimos comprometidos, pero seguimos pues a la expectativa de lo que esperan las universidades de nosotros y los que vemos a nuestros colegas como competidores y no como colegas y no vemos como una oportunidad de dirigirnos, de movernos hacia el mismo lugar, hacer política y olvidamos que formamos parte de una lucha mucho más grande contra el imperialismo, la autodeterminación y la autoliberación. Y a pesar de todo esto, sabemos poco, bueno, hay recursos, que hay instituciones, bueno, que se producen en las comunidades y esto es exactamente donde la pedagogía crítica puede tener un movimiento donde se debe crear una educación y tiene que haber un establecimiento de redes entre todos. Y esto potencialmente cambiar las sociedades y buscar la fuerza de unificadora para un cambio progresivo. Y si vemos lo que está pasando en Chile, es increíble. Mire lo que está pasando en términos de la lucha de los agricultores. Antes de la situación del COVID, estaban totalmente controlados en India, vieron el movimiento en Argentina, en México, y por supuesto vemos lo que está pasando con Black Lives Matter, ese movimiento de manera que se ha generado una discusión internacional sobre el racismo en contra de la población negra. Entonces, el movimiento de pedagogía crítica hace que todos lleven esa comprensión al trabajo de los sindicatos, movimientos sociales y otros organismos sociales, donde la gente busque la autodeterminación, justicia económica. Y todo esto no sería posible si no logramos de manera democrática unirnos y de manera solidaria transformar las estructuras de opresión que persisten no solo en las escuelas y universidades, sino en las sociedades donde luchar, para trabajar, para vivir, para amar y para sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, Antonia, por su presentación. Quisiera agradecerles a todos los ponentes por sus increíbles presentaciones. Ahora quisiera invitarles a los participantes a que se unan a la discusión. Muy bien, Paul. Gracias, Peter. Qué bueno verlo. Qué bueno verlos a todos. Gracias, Antonia, por esa presentación. Mi pregunta es, la democracia normativa hegemónica no responde a las necesidades de la mayoría de las personas. Ahora se ha simplificado en un sistema de partidos políticos. Muchas personas ni siquiera votan o si votan es de forma estratégica sin creer que
les vaya a mejorar las circunstancias. ¿Qué creen que sería el elemento, el puente, la forma de conectar a las personas marginalizadas en todo el mundo que desean una democracia representativa, participativa, y con estos gobiernos que mm, elegimos, pero luego quizás habrán visto en estos diferentes ejemplos en el mundo, creen que hay una esperanza para estos sistemas representativos que existen, o cómo hacemos las personas normales para crear las condiciones para abordar de manera plena el racismo, el sexismo, etcétera. Porque con la pandemia parece que los gastos militares y la represión, todo esto ha aumentado de manera vertiginosa. ¿Cómo podemos abordar este tema? Micrófono, Peter. Puedo responder si alguien más quiere responder también. Habló de la democracia participativa. Tenemos representantes. Hay diferencias entre la democracia directiva, la democracia representativa, la democracia participativa. Tenemos que entender las conexiones entre cada uno de estos tipos. Se han realizado experimentos en distintos países y creo que estos experimentos son importantes y debemos de seguir con estos experimentos. Pero este tipo de democracia es algo que se puede aplicar no solamente en el contexto universitario, sino que en contextos más amplios. Las formas en las que nos gobernamos, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo. Algo que tenemos que abordar es el hecho de que el capitalismo y la democracia no son compatibles en absoluto, sobre todo con la clase capitalista transnacional que existe hoy en día. El capitalismo se ha transformado del capitalismo global al capitalismo transnacional y debemos pensar en las formas en las que esto ha sucedido. Creo que en este momento en Estados Unidos hay tres mentiras principales que están circulando. La primera mentira aquí en Estados Unidos es que las elecciones del año 2020 fueron robadas y que en realidad Trump todavía es el presidente que tiene derecho a ser presidente. Hay una proporción bastante alta de republicanos en Estados Unidos que creen que Trump es el presidente legítimo de Estados Unidos. El 70% de los republicanos creen esto. Esto es algo que tenemos que perseguir en la pedagogía crítica. Tenemos que luchar para entender esto. En esta época posverdad en la que vivimos, si se acuerdan de Pee Wee Herman, un humorista estadounidense, decía siempre: sé que lo eres tú, pero yo, ¿quién soy? ¿No? Una frase que decía en inglés: I know you are, but what am I? Pues la respuesta de un republicano sería: pues usted es racista porque acaba de acusar a alguien más de ser racista. Funciona un poco de esta forma, como un juego de niños. Hay grupos armados en Estados Unidos
y em, son racistas, defensores de la supremacía, de la raza blanca, y si uno menciona esto, si uno le da la etiqueta a este defensor, pues el defensor responde diciendo que no, usted es el racista. Así que tenemos que abordar y examinar todos estos temas. La pregunta que se ha hecho es una pregunta central y es una pregunta que podríamos hacer en cualquier momento de toda esta conferencia, porque esta idea de la democracia se ha transformado de diferentes formas y se ha corrompido, por ejemplo. Hay las personas que antes no tenían tierra, no tenían dinero y ahora con el capitalismo podrían tenerlo, pero ahora hay quienes dicen que el capitalismo es la libertad de comprar lo que desea, de satisfacer los caprichos. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a la raíz de la democracia, a su verdadero significado. Entonces hay que cultivar la imaginación común sobre qué significa ser un actor en la historia que participa en la democracia. De tantas maneras, el propósito de la educación siempre fue ese. Los estudiantes llegaban y tenían su propia voz. El profesor no les daba la voz, sino que creíamos las condiciones en las que los estudiantes, a través de su participación colectiva, encontraban su voz y y la solidaridad y la capacidad de tomar decisiones y después de reflejar sobre esas decisiones. Todos estos elementos que son esenciales para la vida democrática. Esto se ha acabado con esto, básicamente. Y los educadores, los profesores, son trabajadores culturales que tienen que volver a inspirar a los estudiantes para que tengan estas conversaciones que no se están teniendo. Ahí están tenemos estos movimientos gigantescos. Lo que está sucediendo en Chile es gigante. Lo que está sucediendo con Black Lives Matter también es gigantesco. Y esto no sucedió de manera espontánea. Es el resultado de muchos años de trabajo. Estamos dentro de una lucha política y de clase. Significa que tenemos que hacer todo lo necesario y nos importa un carajo los premios. No, la idea es que nos deben importar las relaciones que estamos cultivando entre nosotros y con las organizaciones. Tenemos que pensar en las formas en las que podemos apoyar a los demás, no para apoyar su carrera, su trayectoria profesional. No me interesa trabajar con los estudiantes que solo están interesados en su carrera profesional. No, quiero trabajar con los estudiantes que quieren utilizar sus estudios de manera política para intervenir de nuevas formas. Tenemos que seguir avanzando. ¿Es fácil? Absolutamente no. ¿Las condiciones son fáciles? Claro que no. Eso es evidente. Yo llevo 50 años trabajando en esto. Peter probablemente un poco más que yo. Ya voy a cumplir 70 años y sigo trabajando en esto. Si uno lleva 10 años trabajando en esto y ya está cansado, significa que la actitud no es la que toca en este movimiento. Es un trabajo
al que tenemos que comprometernos y tenemos que estar dispuestos a crear las relaciones con los demás que nos sostengan y que nos ayuden a movilizar y a crear una nueva definición de la vida democrática. De esta forma vamos a poder seguir de cualquier forma que podamos con la influencia que ya tenemos para luchar contra el racismo, el sexismo, todas estas formas de desigualdad que existen y que sirven para deshumanizarnos. Nuestra capacidad y disposición para seguir creciendo con los demás como una forma de repensar la definición de la democracia dentro de nuestro contexto particular es esencial. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas en el chat y 9 minutos. Así que voy a leer las preguntas una por una y las respuestas tendrán que ser breves. Primera pregunta de Michael. Primer comentario de Peter sobre el aumento de las políticas totalitarias en Estados Unidos. Pues dentro de esto existen espacios para esperanza. Sí. ¿Hay espacios para la esperanza? Sí. Yo tengo la esperanza, pero no soy optimista. Hay una diferencia entre optimismo y esperanza. La esperanza tiene que venir junto con la lucha. No podemos esperar que las cosas sean diferentes y quedarnos ahí sentados en los laureles esperando a que cambien las cosas. West mencionó que la esperanza tiene que venir siempre con la lucha y mencionó esto en su ponencia. Muchas veces muchas personas tienen que encontrarse en una situación imposible para motivarse, para actuar. Miramos lo que está sucediendo en Colombia en este momento con las manifestaciones. Lo que está sucediendo es que los manifestantes sienten que no tienen nada que perder y el gobierno está matando a bala a estos manifestantes. Es este sentimiento de no tener nada que perder. Llevamos tanto tiempo luchando, estamos desesperados, no tenemos nada que perder. Y claro, llega el ejército y la gente sufre las consecuencias. De ahí surgen distintas discusiones sobre las estrategias, las tácticas. Y si estamos mirando una alternativa, y para mí la esperanza es una alternativa socialista a la producción del valor. Con la producción de valor me refiero a la riqueza monetaria, o sea, crear un universo social fuera del rédito, ¿no? De la producción la producción monetaria. ¿Cómo vamos a lograr esto si no tenemos una hoja de ruta? Pues necesitamos algo que llama la atención, que motiva a la gente a participar. Este movimiento social tiene que lograr que la gente crea en ello. No puede ser solamente que no tenemos otra opción, estamos aquí desesperados. Peter, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que una cosa que olvidamos muchas veces es que esta definición de la participación significativa. Yo me he encontrado en situaciones muchas veces, no tengo ningún problema con la graduación de mis estudiantes. Ellos siempre tienen éxito, ¿no? Grupos de hasta 10 al año. Y la gente me pregunta,
¿Cómo hace? Pues la gente llega a participar cuando hay algo en que participar, algo relevante en su vida, algo que, que les sea interesante e importante. Entonces, esta esperanza se tiene que construir de manera colectiva. Tiene que ver con un proceso comunal en el que la gente trabaja juntos y de esta forma vamos a poder crear un nuevo mundo. También es esencial el hecho o esta pregunta de cómo vamos a abandonar las tendencias burguesas. Muchas veces terminamos atrapados y nos vemos debilitados con nuestra capacidad de coherencia. La democracia tiene que ser un tema central. La democracia no existe solamente en relación a la participación social. Estoy hablando también de la participación económica y social. Y la única forma en la que esto puede suceder es con estas comunidades pequeñas en El Salvador, por ejemplo. La Esperanza es un buen ejemplo. También hay una economía en una comunidad de 500 personas. La pregunta es cómo trasladar esto a un contexto más amplio. Crecí en una familia tan pobre. Es increíble que yo esté aquí en este momento, dada la realidad estructural en la que yo crecí y donde nací. Pero esto es lo que también me da esperanza. Sé que juntos podemos cambiar las condiciones. No es algo abstracto, es algo que está dentro de mí. Yo sé que la lucha colectiva, la gente en Chile sabe que la lucha colectiva es lo que va a cambiar esa sociedad. La gente en la India, los palestinos están luchando, se están muriendo por su lucha. Pero la gente sabe que la única forma en la que podemos cambiar es a través de la lucha. Muchas gracias. Es excepcional, como ya dijo Michael. Nos quedan 2 minutos y tenemos demasiadas preguntas. No sé dónde empezar. Quizás deberíamos dejar las preguntas para después y les pido a todos ustedes una conclusión de 1 minuto para terminar. Puedo hacer una declaración muy breve. Me encanta lo que nos acaba de decir Antonia. Yo lo diría así. El Estado dice que es el defensor de las libertades civiles, pero año tras año se niega a aceptar los derechos económicos dentro de estos derechos sociales. En Estados Unidos, el Estado siempre ha evitado la inclusión de los derechos económicos dentro de la discusión sobre los derechos civiles y sociales. Black Lives Matter, Antifa, según Trump, son organizaciones terroristas, pero ahora también se está atacando a los marxistas. Cualquier persona que utiliza la teoría crítica racial también se ve atacado. Esta teoría incluye la pedagogía crítica. Hay una batalla ahora en contra de los educadores críticos. Es una lucha continua y
Les agradezco a todos los que están hoy día escuchando esta discusión. Esperamos crear un puente entre diferentes zonas geográficas y tengo muchas ganas de seguir en comunicación con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Peter. Antonia. Yo siempre vuelvo al hecho de que la democracia no está garantizada. Mientras que seguimos vivos los seres humanos, siempre vamos a seguir luchando. Estas luchas para el poder siempre van a estar ahí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a participar en estas luchas en las formas necesarias para crear sociedades más equitativas? El hecho de que la democracia no está garantizada significa que la democracia no es un objetivo, es un proceso político en el que tenemos que participar y tenemos que participar de manera coherente y continua y los centros educativos son para eso, son para esta posibilidad de participar para lograr los ideales democráticos. Yo creo que tenemos la capacidad de cambiar el mundo. No me hubiera quedado aquí tantos años si no creyera en eso. Lo que siempre veo es que no podemos ser complacientes, no podemos decirnos nunca, ya llegamos. Nos tocó alguna vez luchar por la educación, algún tipo de educación en Estados Unidos, la logramos, después la perdimos, entonces nos tocó volver a luchar. Esto es una parte de la vida democrática, tenemos que seguir participando. Entonces, ¿cómo inspiramos a los seres humanos para que se involucren entre ellos y dentro del mundo en el que vivimos? Antonia, Peter, muchas gracias por sus presentaciones maravillosas y por esta discusión. Tengo que pedirles disculpas a los participantes por no haber respondido a sus preguntas, pero los organizadores han previsto un happy hour a las 3:30 y a las 4:30 para seguir con las discusiones, así que todos están invitados a este evento, este encuentro social. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Peter, antes de irnos, quisiera agradecerles a Antonia y a Peter por sus contribuciones. Es maravilloso. Hay mucho amor en lo que están diciendo y creo que es un mensaje que inspira a muchas personas. Vamos a publicar el video en YouTube y también en la página de Facebook del simposio. La gente puede seguir con la discusión ahí. Una vez más, muchas gracias y espero que nos podamos reunir en persona en el 2022. Gracias.